Hola amigo, ¿qué tal? Gustavo Ábalos nuevamente aquí en el Árbol de la Vida. Seguiremos con el libro de Mormón, el libro de Alma. En esta semana veremos los capítulos del 17 al 22. Estos son capítulos misionales. Se los recomiendo a todos aquellos que están preparándose para salir a una misión. Hay relato de cómo se prepararon los hijos de Mosía y otros para ir a predicar a los lamanitas y todo lo que pasaron mientras estaban predicando. Ahora, actualmente, los misioneros cuando van a ciertas áreas no se van a encontrar con tantos problemas. Pero tenemos historias de misioneros que han sufrido atentados, peligros y han pasado graves, graves problemas. Pero en estos casos vamos a ver porque ellos decidieron ir a predicar a los lamanitas, a un pueblo rebelde que odiaba a muerte a los nefitas. Ellos sabían que podían ser muertos, pero iban adelante con fe, porque Mosías, su padre, había recibido la revelación de que sus hijos iban a ser protegidos. Ellos iban a ser bendecidos con poderes que podían ayudarles a ellos en su obra misional. Y aquí vemos que en estos capítulos, del capítulo 17, Alma iba a otra ciudad a predicar cuando en el camino encuentran a los hijos de Mosía que iban para Sara Emla. Y ahí en el camino Alma se reúne con los hijos de Mosía. Estos son del versículo 1 al 4. Del 5 al 18 los hijos de Mosías salen a sus misiones. Va a haber un relato de cómo ellos comenzaron, cómo fue que ellos salieron a la misión. También Amón sale hacia la tierra de Ismael. Vamos a ver de esto del 19 al 25. Amón se va para ese lado y los demás hijos van para otras ciudades. Algunos de ellos fueron para la tierra de Jerusalén. Así se llamaba una de las tierras de los lamanitas. Y del 26 al 39, Amón defiende la manada del rey y usa su poder. Vamos a ver en estos capítulos historia de lo que pasó con Amón y un poco veremos y también a partir del capítulo 20 vamos a ver qué le había sucedido a los hijos de Mosía en las tierras. Va a haber recuento de Aarón, uno de los hijos de Mosía también, que él cumplió una tarea enorme, formidable. Iba a ser una obra de gran magnitud. Am, Como esto va a ser una obra, una obra misional, se tocarán muchos puntos de la obra misional. Queremos recordar a nuestros hermanos y hermanas que están sirviendo en las misiones, mandarle un fuerte abrazo y nuestras oraciones siempre para ellos. Tenemos grandes, grandes misioneros alrededor del mundo que también ellos han dejado todo para ir a predicar el Evangelio. Y se trata de esto en estos capítulos, vamos a verlo. Se trata el dejar todo. Vamos a tocar algunos puntos de esto. Em, Tal vez ustedes también tienen fotos de sus misiones, de sus compañeros. Esta es una foto mía que yo tuve en la misión. Yo me estoy tapando ahí, así que no me van a ver. Eh, Esta es una foto que yo tengo de cuando fui a la CTM a prepararme antes de salir a la misión. Esto fue en San Pablo, Brasil, en el año 1984. Me trae muchos recuerdos, muchas cosas lindas. eh, y, y nosotros también hemos dejado muchas cosas para ir a predicar el Evangelio. Y de esto se trata esto. Entonces vamos a ir eh, directamente a las Escrituras, así podemos eh, saber un poquito qué estaba sucediendo.
Aquí vamos a ver en en el versículo 1 del capítulo 17. Yo voy a tocar brevemente varios versículos, por supuesto ustedes lo van a leer por completo, como ser Alma iba viajando hacia la tierra de Manti y se asombró mucho al encontrar a los hijos de Amón que iban hacia la tierra de Zarahemla. En el versículo 22 eh, hay un relato de lo que sucedió con ellos. Yo voy a comenzar a leer desde aquí. Y dice, y lo que aumentó más el gozo de alma fue que aún eran sus hermanos en el Señor. No sé si ustedes han encontrado amigos o personas que hayan enseñado o bautizado, han tenido la oportunidad de hacerlo, el gozo que trae el saber que ellos continúan dentro de la iglesia, continúan en la fe, continúan y que eran hermanos en el Señor, continuamos siendo de la misma familia. Y dice, sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las escrituras para conocer la palabra de Dios. O sea que aquí hay un recuento de cómo fue que ellos se prepararon, como será en el versículo 3 dice, mas esto no era todo, sino se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Y esta es una de las formas eh, que el Señor nos bendice a nosotros con el espíritu de profecía y de revelación cuando nos dedicamos a mucha oración y ayuno. No hay eh, no son como ser códigos para poder recibir las bendiciones de los cielos, que si hacemos 3 oraciones por día, una oración por mes, no hay estipulado nada para Dios. Es de acuerdo a lo que Dios ve en nuestro corazón, ve en nuestra fe, en nuestra dedicación y qué clase de instrumento nosotros queremos ser en las manos de Dios. Dios nos puede bendecir con estos espíritus, con esta bendición de tener el espíritu de profecía o el espíritu de revelación, que son dones que Dios le da a todos sus hijos. Y también en el versículo 4 dice, y habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años. O sea que no fue una misión como la que hemos tenido nosotros de 2 años. Ellos tuvieron 14 años. Más adelante en el versículo 6 cuentan aquí los viajes de ellos, cómo fueron que se encontraron, ¿no? Que aquí dice que se despiden de su padre Mosías y salen a predicar el evangelio. Y esto es una cosa que debemos recordarlo, hermano. Los hijos de Mosías pidieron al padre que lo dejaran ir. Ya eran grandes, pero ellos le pidieron al padre, por respeto y porque era el rey también, que los dejara partir. Ahora, no sabemos si no hay ninguna información en que diga que yo creo que sí sabían, los lamanitas sabían que Mosías era el rey y sabían de sus hijos, conocían a los hijos. Ahora no sabemos si lo conocían tal su nombre solamente o los conocían por cara, no sabemos, pero tal vez sí los conocían a ellos. Y, y los hijos de Mosías, que eran los príncipes, su papá el rey, dejaron todo. Eh, Esta fue una de las cosas que yo, al estar meditando acerca de esto, quería saber cuál era la intención de Mormón de haber puesto estos capítulos misionales
hay mucha información para nosotros, pero yo creo que él quería recalcar más de que muestra aquí tanto como alma también que dejó todo, él dejó su, su asiento judicial de toda la tierra, en que recibía un buen dinero por ser el, el juez superior de toda la tierra de los nefitas. Él dejó esto y para dedicarse a la obra misional. Los hijos de Mosías, siendo príncipe, ellos podían haber llegado a ser rey también, o sus hijos también, pero ellos dejaron todo para ir a predicar el Evangelio. Y también vamos a ver aquí que eh, las historias de los príncipes y reyes lamanitas, que también ellos dejaron todo. Y yo creo que este es el mensaje que nos quieren dar, de que para poder estar con Dios, con Jesucristo y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos dejar todo lo que tenemos. Pero en estos casos, en este tiempo especialmente, Dios no requiere que dejemos todo. Ya no nos pide eso ahora, pero sí nos pide otra cosa que lo vamos a ir viendo. Como ser, en el versículo 8 dice, después que dejaron todos los hijos de Marcía, así partieron para el desierto con su grupo. O sea que iban los hijos de Mosía y también habían escogido a otras personas que lo acompañaran y que quisieran ir con ellos, ¿no? O sea que no eran ellos los únicos que iban, sino que habían otros más, para subir a la tierra de Nefi a predicar la palabra de Dios a los lamanitas. Y voy a leer este versículo para ella predicar a los lamanitas, Iván, este versículo 8. Y, voy tengo aquí algo del presidente Nelson em, que quería compartir con ustedes. Am, Perdón, presidente Nelson. Él dice, cuando busquen el poder del Señor en su vida con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proviene de Jesucristo, será de ustedes. Lo voy a leer nuevamente. Dice, cuando busquen el poder del Señor en su vida con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Esto es una de las formas en que Dios nos bendice a nosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios y a Jesucristo con una gran intensidad, así como nos muestra aquí Alma y los hijos de Mosía, nos muestran aquí en esta historia la intensidad y la fuerza y, y la voluntad que ellos pusieron para poder cumplir con esta obra misional. ¿Cómo se prepararon ellos? Todo lo que hicieron para poder llegar a tener este Espíritu Santo que le da a ellos el poder para ser librados de los problemas y no solamente eso, sino el espíritu de profecía y de revelación. Esto es una gran bendición que Dios ofrece a todos sus hijos. Y ellos salieron a predicar el Evangelio a todas partes.
Y voy a leer estos tres versículos y tengo algo del elder Bednar, ¿no? Em, entonces dice que muchos días pasaron por el desierto, ayunaron y oraron. Ellos deseaban tener el Espíritu del Señor a fin de que fuesen instrumento en la mano de Dios para llevar a sus hermanos los lamanitas si posiblemente fuese al conocimiento de la verdad. Ellos le decían sus hermanos los lamanitas. Y esto es también es como el Señor nos bendice de acuerdo a cómo nosotros vemos a las demás personas. Si nosotros podemos llegar a ver a las otras personas de la misma forma que Dios nos ve, eso haría que nosotros cuando enseñamos el Evangelio o predicamos el Evangelio, lo podamos hacer con mucho poder. Es muy importante para los misioneros llegar a sentir amor por las personas que están sirviendo. Esto fue uno de los mensajes que yo le di a uno de mis hijos, que cuando estaba en la misión le dije, que debe llegar a sentir amor por ellos. Cuando llegan a sentir este amor por la gente en que ellos están sirviendo, en el país que están sirviendo, deben esforzarse para poder amar sus costumbres, amar los alimentos que ellos comen, amar el lugar, amar las calles por donde caminan, los árboles, los pájaros, los animales que hay ahí alrededor. Cuando llegan a sentir este amor por toda esta gente, la obra misional se vuelve poderosa en nuestras vidas. Voy a leer del versículo 10 al 2 y tengo algo de leer Berman. Dice que sucedió que el Señor los visitó con su espíritu y le dijo, sed consolado, y fueron consolados. Y le dijo también el Señor, id entre la manita vuestros hermanos. Esa es la forma que el Señor lo veía, hermanos. Y ellos también habían logrado tener este sentimiento. Eran sus hermanos. Y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones para que le deis buenos ejemplos en mí. Y os haré instrumento en mis manos para la salvación de muchas almas. Y aconteció que se animaron los corazones de los hijos de Mosía, así como los que estaban con ellos, para ir a los lamanitas y declararles la palabra de Dios. Yo tengo aquí una cita de Berna que habla acerca de la obra misional. Dice, pueden incrementar sus deseos de servir a Dios y pueden empezar a pensar como piensan los misioneros, a leer lo que leen los misioneros, a orar como oran los misioneros y a sentir lo que sienten los misioneros. Pueden evitar las influencias mundanas que hacen que el Espíritu Santo se aleje y pueden aumentar su confianza al reconocer los susurros espirituales y responder a ellos, línea por línea y precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Ustedes pueden gradualmente llegar a ser los misioneros que desean ser y los misioneros que el Salvador espera. Todos tenemos la capacidad para prepararnos, para esforzarnos, para servir mejor. No, no importa en el lugar que el Señor nos mande a predicar el Evangelio. Am, Vamos a leer algunos versículos más. Em, Dice en el versículo 13, ellos llegaron a las fronteras de las tierras de la Manita, se separaron unos de otros, confiando en el Señor, porque creían que la obra que habían emprendido era grande. La obra misional es grande. Si podemos recordar todo lo que vimos y hicimos, ven, sígueme de doctrina y convenios, podemos ver
que no importa el problema o la dificultad que José Smith y los miembros de la iglesia estaban pasando, la respuesta que el Señor le daba era ir y predicar el Evangelio, ir y llevarle la verdad a todas las personas. Esto era el mensaje, porque la obra misional es grande a la vista de Dios. Em, y así fueron a predicar por todas partes, se separaron. En el versículo 18 dice, ahora bien, siendo Amón el principal entre ellos, o más bien él les ministraba, se separó de ellos después de haberlos bendecido, según sus varias circunstancias, habiéndoles comunicado la palabra de Dios o ministrado a ellos antes de su partida, y así iniciaron sus respectivos viajes por el país. Y aquí cuenta lo que pasó Amón en su viaje hacia la tierra de Ismael. Em, Cuando llega ahí es puesto, es tomado prisionero por los lamanitas y es llevado ante el rey. En el versículo 24 dice, y sucedió que el rey Lamoni quedó muy complacido con Amón. No sabemos a qué se refiere esto de que quedó muy complacido con Amón. Tal vez era la forma que él hablaba, que él enseñaba, la forma en que él trató a los lamanitas cuando fue puesto prisionero. Tal vez los trató con mucha paciencia, con mucho amor, o tal vez era el Espíritu Santo que tenía sobre él, que podía iluminar y tocar los corazones de las personas. Tal vez podría ser eso también. Entonces el rey le dijo que le soltaran las ligaduras, y como había quedado muy complacido con él, tal vez el rey Lamoni no era el rey de toda la tierra lamanita, porque vamos a ver eso, el papá era el rey de todas las tierras, había puesto a sus hijos como reyes en diferentes lugares. Em, no sé si el rey Lamoni tal vez pudo saber quién era Amón, que era hijo del rey Mosía. Tal vez para ese tiempo ya el rey Mosía había muerto, eh, pero eran tal vez muy conocidos. ¿Será por eso que tal vez le ofreció una de sus hijas como esposa? Em, Al ofrecerle como la hija, recordemos que en los tiempos de la antigüedad era muy bueno poder entablar una relación, una comunión, de un país o una ciudad con otra, eh, casándose, los hijos podían casarse, de esta forma mantenían la, la parte real como reyes y princesas y príncipes, y ellos podían mantener la realeza en su familia, y también era una forma de lograr la amistad y la comunión con la otra ciudad y poder tener intercambios entre ellos. Eso era la costumbre de antes. No sabemos si esto fue la intención del rey Lamoni, no sabemos. Pero sabemos lo que sucedió, que Amón le dijo que no, eh, que preferiría ser su siervo. Bien, aquí el rey Lamoni dijo, bueno, si siervo, te voy a dar que trabajes con mis otros súbditos que me cuiden las ovejas. No hay mucha información en esto tampoco, pero tal vez el rey sabía que las ovejas iban a perderse y era una forma de decir, bueno, tal vez se van a perder las ovejas y como es costumbre aquí, aquellos súbditos que yo tengo que no cumplen su responsabilidad, no cuidan lo que yo le pido que cuiden, eh, son castigados con la pena de muerte. No sé si esa fue la intención del rey Lamoni, de decir, bueno, vete a cuidar las ovejas con ellos, y de esta forma le podía dar la pena de muerte. No sabemos.
Pero sabemos que él fue, dice que después de 3 días de estar al servicio del rey, fue a cuidar el rebaño que llevó con otros la manita, llevaron un grupo de ovejas, los llevaron cerca del río, en las aguas de Cebú, dice, y allí el versículo 27 dice, un cierto número de la manita, eh, llegaron hasta donde estaban ellos y empezaron a dispersar los rebaños de Amón. En el versículo 27 encontramos eso. En el 28 dice que los siervos del rey empezaron a murmurar y decían, ahora el rey nos matará. Y esto era lo que sucedía, todos sabían, que si las ovejas del rey se perdían, ellos recibían la pena de muerte. Y dice que empezaron a llorar amargamente. Entonces ahí vio la oportunidad Amón de poder utilizar o manifestar el poder que Dios le había dado, poder mostrarle a ellos que podían hacer para que le prestaran atención y de esta forma dice al último del versículo 29 para encaminarlos a creer en mis palabras. Y esto es muy cierto. Cuando nosotros llegamos a conocer a una persona y vemos que tiene como ser en los trabajos nuestros, podemos ver, conocemos a un empleado o un compañero de trabajo que tiene muy buenas actitudes y talentos que para desarrollarse y poder hacer bien el trabajo, podemos ver que son personas que tienen talentos o dones, hacen bien su trabajo. Nosotros buscamos una forma de ser amigos de esta persona para que de esta forma poder aprender también lo mismo, y saber cómo es la persona, por qué tiene tanto conocimiento, a aprender más y de esta forma llegamos a tener más confianza con nuestros compañeros. Y esto es lo que ansiaba Amón de poder encaminarlos a creer a ella. Entonces, em, estaban llorando ellos por temor y él le dijo al último del versículo, dice, manifestaré mi poder en el versículo 29 acá en esta parte, dice, manifestaré mi poder, o sea, el poder que está en mí, a estos mis consiervos. O sea que no le decía que eran lamanitas o que eran gente malas o indignas o personas de bajo conocimiento. No les llamó mis consiervos. Eh, eran amigos y eran iguales, los consideraba iguales a él. En el versículo, en el versículo 31 dice, él lo llama y le dice, aquí en la mitad, dice, hermanos míos, sed de buen ánimo, y vayamos a buscar los rebaños, y los recogeremos, y los traeremos otra vez al abrevadero, y así preservaremos los rebaños del rey, y no nos matará. Los lamanitas dijeron, este nefita, sí, ¿serán todos así los nefitas? ¿Tan inteligentes? Claro, ¿cómo no nos dimos cuenta? Este Amón es un genio. Que vayamos y las busquemos y las traigamos de vuelta, no lo habíamos pensado. Amón lo invita a ellos a buscar. Ahora, eh, esta relación que hace de Amón, que invita a ir a buscarlos, em, es la misma relación que podemos encontrar con los misioneros. Son invitados de ir a buscar las ovejas extraviadas de Dios. Pero también podemos llevar un poquito más lejos esta relación.
en una rama, en un barrio. Hay muchas de las ovejas del Señor que se asustan y se van, quedan perdidas. Yo me incluyo en esto. Estamos haciendo muy poco en recoger las ovejas que se han ido del rebaño. Estamos dejándolas que se pierdan sin hacer nada. Se fueron y se perdieron. Bueno, fue elección de ellos que se fueron, ok. Pero aquí Amón nos muestra a nosotros que él como líder bien pudo haber dicho, vayan ustedes a buscar las ovejas. Amón puede representar al presidente misional del barrio o puede representar a uno de los líderes de los jóvenes o de las mujeres jóvenes o de la sociedad de socorro, a un líder del quórum de élderes, a un presidente rama, a un obispo, a un presidente de área. Él puede representar a algunos de ellos, que le dicen vayan y busquen y traigan las ovejas que se han ido. Pero Amón actuó de otra manera. Él fue con ellos. Él no se quedó ahí. Él fue, le dio la idea, dijo cómo hacer, los organizó, le dio la fe, la confianza, y él fue con ellos a buscar las ovejas que se habían perdido. Él no solamente dejó la tarea a ellos, él fue con ellos. En esto nosotros estamos haciendo muy poco, y me incluyo también. Em, Somos muy buenos para mandar que hagan esto, que hagan aquello, y mientras tanto nosotros nos sentamos a llenar papeles, informaciones, y no vamos con ellos. Amón nos enseñó que debemos ir, dejar lo que estamos haciendo e ir con ellos a buscar las ovejas que se habían perdido. Y en el versículo 32 dice, y sucedió que salieron a buscar los rebaños y siguieron a Amón. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Él es el líder. Ellos siguieron a Amón, lo siguieron al que está encargado de los jóvenes, de las mujeres jóvenes, del quórum de él, de la sociedad de socorro, al presidente Rama, al obispo, al 70, al estaca. Lo siguieron a ellos. Lo siguieron a Amón y corrieron con mucha ligereza y atajaron los rebaños del rey y lo juntaron en el abrevadero otra vez. Lo trajeron nuevamente a la rama o al barrio a que pertenecían. Y dice en el 33, y aquellos hombres, nuevamente vemos que cuando muchos de estos se alejan de nosotros, eh, sucede nuevamente de que las personas que por el motivo por el cual se fueron, nuevamente puede volver la idea a ellos de, "Ah, no me siento bien acá, me voy, no entiendo, me voy", y así vienen la gente, amigos del mundo o familiares que no son de la iglesia, empiezan a influir en ellos y causan miedo en las ovejas del Señor y nuevamente intentan escaparse o intentan irse de la iglesia. En este caso fue diferente. Le dice, cuando se dispusieron a esparcir nuevamente el rebaño, Amón dijo a los hermanos, a sus hermanos, cercad los rebaños para que no huyan. Yo voy a contender con estos hombres que dispersan nuestros rebaños. Y ahí cuidaron, las protegieron y Amón luchó con los lamanitas.
conocemos la historia esta de que cuando la manita se acercan, él pelea, primeramente utiliza lo que se conoce como la onda, mata a algunos y, y luego, y luego que mata a algunos, se acercan muchos de ellos, él saca su espada y de esta forma él lucha y vence a los la manita que huyen. Em, Vamos a leer el versículo 39, que ya vuelven con las ovejas al rey, le dice que, y cuando los hubo hecho huir bastante lejos, regresó, dieron agua a su rebaño, los llevaron al pasto, otra vez a los pastos del rey, y entonces se presentaron delante del rey llevando los brazos que Amón había cortado con su espada, que eran de los aquellos que intentaron matarlo, y le llevaron al rey como testimonio de las cosas que habían hecho. Esto ahí termina este capítulo. em, Todos los acontecimientos de Amón con esto, cuidando el rebaño. Y vamos a pasar ahora al capítulo 18. Aquí encontramos, hay muchas cosas bastante interesantes también. Del versículo 1 al 4, el rey escucha los testimonios de su siervo y desea hablar con Amón. Del 12 al 21, Amón regresa de cumplir con sus deberes y le piden que vea al rey. Del 22 al 39, Amón les enseña y comienza desde la creación. Y del 40 al 43, el rey Lamoni cree y es lleno del Espíritu Santo. Entonces, en este capítulo, los siervos del rey informan los acontecimientos sucedidos en las aguas de Selón. Y para eso llevan como testimonio los brazos que Amón había cortado porque intentaron matarlo a Amón. Y dice, y testifican todas las cosas que habían sucedido, dando testimonio y también de la fidelidad de Amón, dice en el versículo 2, también habla acerca del gran poder que tenía Amón. Y entonces ahí dice que el rey se asombró. Vamos a comenzar a leer aquí, se asombró en extremo, y dijo, seguramente es algo más que un hombre. Y aquí, ¿no será este el gran espíritu que envía tan grandes castigos sobre este pueblo por motivo de sus asesinatos? Aquí es muy interesante porque a pesar que ellos, en su creencia, ellos mataban a los siervos que no cumplían o no cuidaban las cosas del rey, mataban y peleaban continuamente, no tenían problema para matar y robar, pero aquí muestra de que ellos sí tenían un conocimiento de que matar o cometer asesinato, ellos dentro de ellos sabían que no era correcto y lo hacían porque era su costumbre. Así habían hecho los reyes anteriores, sus padres, sus abuelos, así también ellos seguían haciéndolo. Pero dentro de ellos sabían que cometer asesinato no era bueno. Y le dijeron, le respondieron al rey, si, en el versículo 3, los siervos dice, si es el gran espíritu o un hombre, no sabemos. Lo que sí sabemos que los enemigos del rey no pueden matarlo. En el versículo 4 dice, y cuando el rey oyó estas palabras, le dijo, ahora sé que es el gran espíritu, y ha descendido en esta ocasión para preservar vuestras vidas, a fin de que no os matara como lo hice con vuestros hermanos. Él, dentro de él, sabía que esto no era correcto, pero como costumbre de ellos, lo seguían haciendo. En el versículo 5 dice, y esta era la tradición de la Moni, la cual había recibido de sus padres, que había un gran espíritu,
pero a pesar de que creían que había un gran espíritu, suponían que todo lo que hacían eran justo. Ellos suponían, todo lo que hacían era justo. No obstante, la Moni empezó a temer en su morado por miedo de haber hecho mal con matar a su siervo. Se conoce como la conciencia, o sea que todavía la conciencia estaba funcionando en él. Eh, y ahí hay una gran oportunidad. Cuando todavía las personas tienen la conciencia, pueden saber lo que es bueno y malo, hay una gran oportunidad de que la persona puede llegar al arrepentimiento. Am, Vamos a ir y dice, preguntaron por Amón. Y dice que estaba preparando sus carros, sus caballos, porque la Muni tenía que salir. El rey dijo, no he encontrado ninguna persona tan obediente como esto, que hace caso y se acuerda de todo lo que yo le mando. Tengo algo de leer a Irene que habla referente a esto. Em, Dice leer a Irene, ¿no le resulta extraño? Fue llamado a enseñar las doctrinas de salvación, pero estaba en los establos. ¿No creen que debió haber estado orando y ayunando y perfeccionando su plan de enseñanza? No, estaba en los establos. Jamás subestimen el valor espiritual de hacer cosas temporales para el beneficio de aquellos a quienes sirven. Sean sus siervos y llegarán a amarlos. Ellos sentirán su amor, pero lo que es aún más importante, sentirán el amor de Dios. Por eso es costumbre, podemos escuchar ahora que los misioneros cuando van le dicen qué le podemos ayudar, si hay algo que podemos ayudarle, por favor, queremos hacerlo, porque esta es una hermosa forma de poder llegar a hacerse amigo y hacerse sentir y amar a las personas. Yo me acuerdo haber ayudado a personas cuando estuve en la misión, fui a ayudar a hacer los cimientos de las casas, a carriar ladrillos, eh, cavar, usar la pala, el pico, y esto traía mucho gozo. Las personas que estaban viendo, ellos yo me acuerdo todavía, ellos se sentían muy felices de que los misioneros estuvieran ayudándole a ellos. Me acuerdo que uno de ellos dijo, esta casa ni los grandes terremotos lo va a voltear, porque fue hecho los cimientos por los misioneros. Todavía me acuerdo de esto. Fue gracioso, pero son las bendiciones que reciben tanto el que recibe el servicio como nosotros que damos este servicio. Em, no nos, no nos reduce a menos, sino nos eleva más espiritualmente. Em, Vamos a seguir leyendo un poco más. Em, Aquí en el versículo 12 dice que él alistó los caballos, preparó todo y, y fue a verlo al rey. Dice, vamos a leer porque acá hay una parte, dice, aconteció que cuando hubo alistado los caballos y los carros para el rey y sus siervos, Amón entró donde estaba el rey y observó que el semblante del rey había cambiado. Por tanto, estaba a punto de retirarse de su presencia. Él terminó todo y fue ahí al rey, tal vez a preguntarle qué más podía hacer, si había otra cosa más por hacer. Y cuando lo ve al rey, se encuentra ahí mirándolo, ve que la cara del rey cambió completamente al verlo a él. Eh, Tal vez Amón dijo, oh, ¿qué pasó aquí?
Mejor me voy. Y cuando se estaba por ir, uno de los siervos lo para y le dice, Rabaná, al último del versículo 13, el rey desea que te quedes. Y dice que Amón se volvió hacia el rey eh, y le dijo, ¿qué quiere que haga por ti, oh rey? Quería saber a qué se debe que el rey estaba queriendo hablar con él, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Pero dice que el rey no le contestó en el versículo 14, mas el rey no le contestó por el espacio de una hora, según el tiempo de ellos. O sea que vaya a saber el tiempo de ellos, una hora, no sé, tal vez habrá sido 30 segundos o un minuto, no sé, no sabemos cuánto tiempo el rey no le contesta. Entonces Amón, lleno del Espíritu Santo, le contesta, eh, porque has oído que defendí a tus siervos y protegí tus rebaños con la honda y con la espada. He aquí, esto es lo que causa tu asombro. Y en el versículo 17 le dice, yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí, soy un hombre y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo lo haré. Aquí a Amón, al decirle esto, eh, puede saber lo que el rey estaba pensando, porque un ratito antes el rey le había dicho, yo quiero que Amón venga para hablarle, pero no me atrevo a preguntarle, ¿será este un hombre? ¿Será este el gran espíritu? ¿Quién es? ¿Qué será? Y aquí Amón le contesta el pensamiento del rey. He aquí soy un hombre y soy tu siervo. Em, y el rey queda aún más admirado, vio que Amón podía discernir sus pensamientos. En el 20 le dijo el rey, ¿cómo sabe los pensamientos de mi corazón? Claro, esto más todavía lo llevó a él a entender que Amón era algo más, había algo grande en él. Y le dice, dime, ¿con qué poder mataste a todos estos que querían esparcir mi rebaño? Bien, aquí Amón le explica algunas cosas y lo lleva a él a una conversación para poder que predicarle el evangelio, que era lo que él más ansiaba, era poder predicar el evangelio. Y más que predicarle al rey, más todavía. Esto es una gran oportunidad para Amón de poder llegar a predicarle al rey. Y aquí comienza el rey y dice que va a creer en todo lo que Amón le diga. De esta forma, Amón se sintió más contento, ¿no? Eh, También le dice, si crees que hay un Dios, en el versículo 24. Amón empezó a hablarle osadamente y le dijo, ¿crees que hay un Dios? Eh, y él le respondió, el rey le dijo, ignoro lo que eso significa. Amón le dijo, ¿crees tú que existe un gran espíritu? Y él contestó, sí. Él, Amón sabía que para ellos Dios era el gran espíritu y así eran conocidos. Entonces, aquí lo que Amón hace es poder entender la forma que el rey pensaba, poder llegar a conocer también las creencias de él. Con nosotros como misioneros podemos hacer preguntas para poder entender cuáles son los pensamientos de las personas. La pregunta es lo mejor que hay para llegar a conocer qué es lo que cree la persona, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus creencias.
y no burlarse ni reírse de lo que cree o por lo que le llame a las cosas, sino que es una base para que como misionero podamos empezar a predicar el Evangelio. Y esta base lo usó Amón para predicar el Evangelio. Y lo lleva, dice que ese gran espíritu es Dios, este es Dios. Y vamos a ir al versículo 34. Dice, Amón le dijo, soy un hombre, y en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios. Le vuelve a decir, soy un hombre. No, no quiero que sigas pensando que yo soy el gran espíritu, que yo soy un Dios. No quiero que nadie venga y se arrodille, porque aquí hubo uno de tus siervos que me llamó Rabaná, que es una forma de interpretado ser gran maestro o ser supremo, algo supremo grande. En hebreo es Raboní, eh, esto es Rabaná, pero nuevamente Amón le dice, soy un hombre. Y esto le da la base para que él pueda decir, en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios y su Santo Espíritu me ha llenado, su Santo Espíritu me ha llamado para enseñar estas cosas a lo de este pueblo, a fin de que lleguen al conocimiento de lo que es justo y verdadero. Le dio la oportunidad de poder comenzar a predicar el Evangelio. Y en el 35 dice, y mora en mí parte de este espíritu, el cual me da conocimiento y también poder de conformidad con mi fe y mi deseo que están en Dios. Le explica de por qué tiene ese poder. Aquí le enseña de que es de acuerdo a la fe de él, de acuerdo a lo que él hace y también los deseos que están en Dios. Y dice que en el versículo 36 empezó por la creación del mundo y también la creación de Adán. Le declaró todas las cosas concernientes a la caída del hombre. Tengo aquí algo del Elder McConkie, quería compartir con ustedes. Dice, pero si no hubiera habido la caída, no podría haber habido expiación. La caída de Adán trajo la muerte temporal y espiritual al mundo. Y es de estas muertes que el hombre y todas las formas de vida son rescatados mediante la expiación efectuada por el Señor Jesucristo. Adán trajo la mortalidad, Cristo trajo la inmortalidad. La salvación se produce por causa de la caída y la expiación. El Ed McConkie le llama la creación, la caída y la expiación los tres pilares de la eternidad. Así él lo conocía a esto. Y de estos tres pilares de la eternidad es que Amón comenzó a predicarle el evangelio al rey. Am, entonces vamos a ver un poquito como ya todos sabemos lo que sucede, ¿no? Em, Le dice, y así le refirió en el versículo 38, le refirió concerniente, le habló acerca de la historia, las rebeliones de Lamán y Lemuel. Aquí clarito él explica que Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael se rebelaron contra la ley. Le explicó también todas las escrituras, le explicó el plan de redención y el rey, este, creyó todas sus palabras. Y en el 41 dice, y empezó a clamar al Señor diciendo, oh Señor,
ten misericordia, según tu abundante misericordia que has tenido para con el pueblo de Nefi, tenla para mí y mi pueblo. Y cuando hubo dicho esto, cayó a tierra como si estuviera muerto. Aconteció que sus siervos los levantaron y lo llevaron a su esposa, le tendieron sobre una cama y permaneció como si estuviera muerto por el espacio de 2 días y 2 noches. Y su esposa y sus hijos e hija lloraron por él, según la costumbre de los lamanitas, lamentando en extremo su pérdida. Y aquí muestra el gran amor que tenía su esposa y sus hijos por él. Em, Tal vez los lamanitas habían visto que Dios estaba protegiéndolos a los nefitas, que con muy pocos nefitas podían destruir miles de los nefitas. Ellos vieron que Dios los protegía y tal vez Lamoni quería saber más de esto, ¿no? Porque le dice así, la misericordia que has tenido para con el pueblo de Nefi, porque muchas veces ellos atacaban con miles y miles a un grupito nomás de los nefitas y eran protegidos milagrosamente por el poder de Dios. Y ellos sabían de esto, no dudaban de esto. Y así vamos a pasar al, al capítulo 19. El 19 y el 20 están correlacionados. Dice, el rey Lamoni experimentó un gran cambio de corazón. Eso le llevó a muchos lo de su pueblo a la conversión. Amón y el rey Lamoni viajan a la tierra de Midone y en el camino se encuentran con el padre de Lamoni. El capítulo 19, em, vamos a ver em, que del 1 al 11 la reina manda llamar a Amón, del 12 al 6 el rey se levanta y después todos caen dominados por el Espíritu Santo. Aquí aparece del versículo 17 al 27, aparece una mujer llamada Abish. Ella llama al pueblo para que venga a ver, porque la intención de ella era que puedan ser convertidos al Evangelio. Del versículo 28 al 36, luego todos se levantan y comienzan a predicar al pueblo. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Dice, eh, después de 2 días de noche estaban para llevar su cuerpo y ponerlo en un sepulcro. La reina, sabiendo la fama de Amón, desea que él fuera a verla. En el versículo 4 dice, Amón llega y le dijo a él ya, los siervos, le dijo y le dijo él ya a Amón, los siervos de mi marido me han hecho saber que eres un profeta de un Dios santo. Tienes poder de hacer muchas obras grandes en su nombre. Aquí ya la reina muestra bastante fe en Amón, y entiende que lo que le contaban a la reina de Amón, que era un gran profeta y tenía mucho poder, y quería que él fuese a verlo al marido que está acostado, que está tendido en una cama. Muchos dicen que ya está muerto, que hiede, eh, y que debería ser sepultado. En el versículo 6 dice, y esto era lo que Amón deseaba, pues sabía que el rey Amón se hallaba bajo el poder de Dios. Y hay una bonita cosa aquí, donde dice, eh, aquí el rey Amón y dice, em, quería leerle solamente la nube de oscuridad. Aquí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya esta última parte. Es muy bonito. Dice que la nube de oscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Sí, sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey y que había sido transportado en Dios. Esto es lo que a muchos de nosotros nos ha sucedido, no de esta forma
en que son dominados por el Espíritu de Dios y están en una forma inconsciente, pero recibiendo y, y viendo muchas cosas en el espíritu, aprendiendo también. Nosotros hemos también ha sido disipada esta nube de oscuridad y al Evangelio al llegar a nuestras vidas desvanece esta oscuridad y comienza la luz de la vida sempiterna. Eh, todo hemos pasado, todo lo que hemos recibido en el Evangelio, hemos podido ver esta luz que se enciende dentro de nosotros y somos transportados en Dios. Llegamos a conocer la verdad profundamente y entendemos mucho. Eh, Aquí en el versículo 8 y 9, eh, Amón, perdón, Amón le dijo a la reina, no está muerto, sino que duerme en Dios. Mañana se levantará otra vez, por tanto no lo enterréis. Y así fue. Al otro día eh, se levanta, pero Amón le pregunta, ¿crees esto que él se levantará mañana? Eh, y ella le dice, no tengo más testimonio que tu palabra y las palabras de nuestro siervo. No obstante, creo que se hará según lo que has dicho. Y Amón le dice, bendita eres por tu fe excepcional. Te digo, mujer, que nunca ha habido tan grande fe entre todo el pueblo nefita. Llega a decirle, encontrado también en el Nuevo Testamento, Jesucristo habló así a muchos que tenían fe. En el versículo 12, aquí sucedió que se levantó según la palabra de Amón, y al levantarse extendió la mano hacia la mujer y le dijo, bendito sea el nombre de Dios y bendita eres tú. Aquí hay una hermosa reunión, al parecer, porque más adelante lo dice, él puede ver a, a Jesucristo venir nacer de María y todo lo que, así como Nefi tuvo la visión de ver a María, la Virgen, Jesucristo nacer y luego predicar, tal vez esto fue lo mismo con el rey, porque dice en el versículo 13, porque ciertamente como tú vives, he aquí he visto a mi Redentor, y vendrá y nacerá de una mujer y redimirá a todo ser humano. Por eso él la toma a la esposa entre sus manos y le habla a ella. Y esta es una parte hermosa porque ella estaba llorando junto con sus hijos, el amor que tenían por él. Y aquí él muestra el amor que él tenía por ella. Fue lo primero que hizo al despertar. La tomó a ella y tal vez expresó amor por ella y habló acerca de lo que él había visto. Em, y luego sucede algo muy grande cuando él empieza a hablar, a predicar el evangelio, a hablar con su esposa y lo demás. em, Todo y también la reina son dominados por el espíritu. Amón también es dominado por el espíritu. Cayó él de rodillas y empezó a derramar su alma en oración. Em, Vamos a leer el versículo 15. Em, Ustedes lo van a leer mejor, ¿no? Dice los siervos. Ahora bien, cuando los siervos del rey vieron que habían caído, empezaron también a clamar a Dios y el temor del Señor vino, fue apoderado, se apoderó de ellos y cayeron delante del rey también. Y dice, empezaron también a clamar a Dios porque el temor del Señor se había apoderado de ellos también, pues eran los que se habían presentado delante del rey y le había testificado del gran poder de Amón. Y así fue. Ellos invocaron el nombre del Señor
y todos cayeron a tierra, salvo una mujer. Aquí llegamos a conocer a esta mujer, Abish, que se había convertido al Señor muchos años antes, a causa de una notable visión de su padre. Al parecer, el papá de ella tuvo una visión y fueron convertidos al Evangelio. Em, Tengo aquí algo del Elder Renla, quería compartir con ustedes. Dice, para servir a los demás de forma eficaz, debemos verlos a través de los ojos de un Padre, a través de los ojos del Padre Celestial. Solo entonces podremos empezar a comprender el verdadero valor de un alma. Solo entonces podemos percibir el amor que nuestro Padre Celestial tiene por todos sus hijos. Solo entonces podemos darnos cuenta de la preocupación del Salvador por ellos. También aquí podemos ver el gran amor que Dios tenía por todos sus hijos, no solamente por los nefitas. Aquí muestra, esta historia muestra que Él también tenía un gran amor por los lamanitas, que eran sus hijos también, y que Él estaba dispuesto a bendecirlos a ellos con todo lo que ellos necesitaban, pero estaba todo de acuerdo a su fe. Ellos podían elegir por sí mismos. Dios no puede interrumpir el albedrío del hombre. Deben haber escogido ellos primero seguir a Dios y creer en Jesucristo para que las manifestaciones del Espíritu Santo sean grandes y los bendiga a ellos en todo lo que necesiten. Vamos, vamos a seguir leyendo aquí. eh, la mujer, ella piensa que al llamar a la gente podía hacer que todos se conocieran el Evangelio y recibieran las bendiciones, pero había muchos que no querían saber nada, consideraban que todo eso era una locura. En el versículo 22 dice, y uno de ellos, cuyo hermano había caído por la espada de Amón, cuando Amón peleó protegiendo las ovejas del rey, enojado en extremo con éste, sacó su espada y avanzó para dejarla caer sobre Amón a fin de matarlo. Y al levantar la espada para herirlo, he aquí cayó muerto. Em, y muchos se asustaron, muchos se dieron cuenta de que realmente había algo poderoso ahí en Amón y en el rey y en todo lo que estaba sucediendo. En el versículo 25, y aconteció que hubo muchos entre ellos que dijeron que Amón era el gran espíritu. Otros decían que lo había enviado el gran espíritu. Así contendían entre ellos en el versículo 28. Y así la contención entre ellos empezó a ser sumamente acalorada. Y la criada que había reunido a la multitud empezó dice al último del versículo 28, se contristó hasta derramar lágrimas. Le dio tanta tristeza que ella pensó que todos iban a ser convertidos, pero no fue así. Em, Empezaron a pelear entre ellos. En el versículo 29 sucedió que tomó a la reina de la mano para tal vez levantarla del suelo, y en cuanto le tocó la mano, ella se puso de pie y clamó en alta voz diciendo, Oh bendito Jesús que me ha salvado de un terrible infierno. Oh Dios bendito, ten misericordia de este pueblo. Y así fue. Luego de esto también se levantó el rey. Y en el versículo 33 aconteció que cuando Amón se levantó también, dice, también él les ministró al pueblo, y los mismos hicieron todos los siervos de Amón, y todos declararon al pueblo las mismas cosas, que que había habido un cambio en sus corazones, y que ya no tenían más deseo de hacer lo malo. Ese es el punto en que nosotros necesitamos llegar.
llegar a no tener deseo de hacer lo mal. Tengo una cita del presidente Brigham Young referente a esto. Dice, el nacimiento del espíritu mientras vivimos en la carne es algo que existe. Y cuando comprendamos más perfectamente nuestra propia organización independiente, la cual Dios nos ha dado, y el mundo de los espíritus y los principios y poderes que actúan en ese organismo, aprenderemos que una persona puede consagrarse tan completa y exclusivamente al Espíritu de verdad y a Dios y ser envuelto en tal medida por ese espíritu que se puede considerar con buen criterio un nuevo nacimiento. Debemos consagrar nuestras vidas. Esta es la intención de por qué Dios ha permitido que nosotros podamos tener templos. Y en los templos nosotros consagramos nuestras vidas, nuestro tiempo, todo lo que tenemos a la obra de Dios. Y a esto tenemos que llegar a este punto, como almas, como los hijos de Mosía, como aquellos que siguieron a los hijos de Mosía, los nefitas también acompañaron a ellos, dejaron todo lo que tenían. Y el rey acá, Amoni también, y el pueblo del Amoni se convierten y dejan todo lo que tenían y llegan y no empiezan a no tener más deseo de hacer lo malo. Em, para eso vamos a ir ahora, al siguiente capítulo, capítulo 20. En esto vamos a ver del 1 al 7, Amón y Lamoni viajan a Midoni. En el camino a Midoni encuentran al padre de Lamoni, del versículo 8 al 27, va a haber este relato. Y del 28 al 30, Amón y Lamoni rescatan a los hermanos de Amón. Am, aquí en el capítulo 20, en el versículo 1 comienza, dice, y sucedió que después que hubieron establecido una iglesia en esa tierra, que le predicó al pueblo de Lamoni, se estableció una iglesia. El rey Lamoni deseó que Amón le acompañara a la tierra de Nefi para presentarlo a su padre. Pero Dios le dice que no, porque el rey lo va a intentar matarlo. Entonces le dice que no, ¿verdad? En el versículo 7 dice, y dijo Amón, y dijo a Amón, ve e iré contigo a la tierra de Midoni. Dios le hace saber a Amón que allí en la tierra de Midoni estaban sus hermanos en la cárcel y estaban sufriendo demasiado. Entonces, Amon rechaza la idea de ir a acompañarlo a la Amonia a ver a su padre, también porque Dios le dijo que no vaya porque el rey lo va a matar. Y obedeció, él no fue. Entonces, la Amonis le pregunta cómo supo esto y él le dice que Dios le hizo saber. Así que se va y en el camino se encuentra con el papá de la mommy. Em, Perdón. Se encuentra con el rey Lamoni que venía. Allí conversan y el rey le dice, ¿qué haces con este nefita? Que es un mentiroso, hijos de mentirosos, de falsos, y le dijo que lo matara. En este caso, estamos en el versículo 14, dice, luego el padre de Amón le ordenó que matara a Amón con la espada. También le mandó que no fuera para la tierra de Midoni, sino que se volviera a él a la tierra de Ismael. Aquí Lamoni le dice, lo siento papá, pero no voy a ir contigo. Yo voy a ir con Amón a liberar a sus hermanos.
Entonces el rey se enoja demasiado, dice, y cuando su padre hubo oído estas palabras, se enojó con él, sacó su espada para derribarlo a tierra. Amón, en el 17, dice, Amón se adelantó y le dijo, he aquí no matarás a tu hijo. Y le dijo que si matara el hijo, eh, derramaría sangre inocente. En el versículo 19, cuando Amón le hubo dicho estas palabras, el papá de la Amón, respondió, sé que si yo matase a mi hijo, derramaría sangre inocente, porque eres tú quien ha tratado de destruirlo. Extendió su mano para matar a Amón, pero éste le resistió sus golpes y además le hirió el brazo de manera que no pudo hacer uso de él. Y aquí vemos que, em, que Amón tenía una forma extraordinaria de poder usar la espada, porque a cualquiera que levantara su mano, él lo hería en el brazo y de esta forma la persona que quedaba inútil de poder usar la espada en contra de él. Hubiera sido bueno poder aprender el movimiento de la espada de Amón, cómo defenderse y cortarle el brazo para no matarlo, pero sí dejarlo inutilizado. De esa forma no podía seguir luchando y peleando. Voy a pasar al versículo 26. Y cuando vio que Amón no tenía ningún deseo de destruirlo, y cuando vio también el gran amor que tenía por su hijo Lamoni, se asombró en su murado y dijo, porque todo lo que has deseado es que libre a tus hermanos y permita que mi hijo Lamoni retenga su reino. He aquí, te concederé que mi hijo retenga su reino desde ahora y para siempre, y no lo gobernaré más. O sea que lo hace a Lamoni el rey de toda la tierra. Tengo algo aquí del Christofferson. Quería compartir con ustedes. Estas son las imágenes de Amón, eh, Lamoni y su padre. Dice, el reto que podríamos afrontar es mantenerlos leales al Salvador y su iglesia ante padres, parientes, políticos, hermanos o incluso hijos cuya conducta, creencia o decisiones hagan imposible que los apoyemos a ellos y a él simultáneamente. No es una cuestión de amor. Podemos y debemos amarnos los unos a los otros, como Jesús nos ama. Como Él dijo, en esto conocerán todos que sois mi discípulo, si tenéis amor los unos por los otros. Sin embargo, el Señor nos recuerda, el que ama al Padre o a la Madre más que a mí, no es digno de mí y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. Así que, aunque el amor familiar continúa, la relación podría interrumpirse y según la circunstancia, a veces podría suspenderse aún el apoyo o la tolerancia por causa de nuestro amor primordial. Eso lo dijo el Elder Christopher en una reunión de jóvenes adultos. De adultos solteros. Muchos nos hemos encontrado en esta situación en que nuestros padres o un familiar o nuestros hijos tenemos que saber qué escoger. Escoger seguir a Jesucristo, perdón, escoger seguir los mandamientos eh, o, o seguir a nuestros padres o a nuestros hijos. Jesucristo, como leí recién, Jesucristo mismo lo dijo. Si nosotros no le amamos a Él primero, va a ser muy difícil que podamos entrar al reino de los cielos.
Una sí de las cosas que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, nosotros somos sellados en el tiempo por las eternidades. Así que nosotros tenemos que tener la seguridad de que estos hijos o los padres no van a ser separados de nosotros porque nosotros decidimos no seguirles a ellos. Decidimos seguir a Jesucristo, obedecer a Jesucristo. Después de esta vida, cuando nos reunamos como familia, tanto ellos, nuestros padres o nuestros hijos, van a poder entender y comprender por qué nosotros tomamos esa medida. Ellos van a saberlo con conocimiento puro, de saber que nosotros hemos escogido la buena parte. Y gracias a ellos y gracias a esto, ellos son bendecidos también. Así que tenemos que, es difícil, no es fácil, no digo que esto es fácil como tomar agua, no, es difícil, pero debemos saber, va a haber un momento en nuestras vidas que debemos escoger a quién seguir, a Jesucristo, a nuestros padres o a nuestros hijos o a quien sea. Debemos escoger. Am, y así llegamos, vamos a leer el último versículo, voy a leer el versículo 28. Por supuesto, yo he acortado todo esto. Y aconteció que Amón y Lamoni prosiguieron su viaje hacia la tierra de Midoni, y Lamoni halló gracia a los ojos del rey de esa tierra, por tanto, sacaron de la prisión a los hermanos de Amón. Y aquí comenzamos en el capítulo 21. Eh, en el capítulo, de este capítulo, vamos a juntar los dos, el capítulo 21 y 22. Aarón y otros predicaron a los amalequitas, pero rechazaron su mensaje, se mantuvieron fieles durante sus momentos de adversidad y continuaron su misión de compartir el Evangelio, después que Amón y Lamoni los liberaron. También fue y le enseñó el Evangelio al padre de Amón. Vamos a encontrar esto aquí, en el versículo del 1 al 11. Aarón predica en la ciudad de Jerusalén, ahí donde estaban los amalequitas, muy duros, eran de la orden de Neor. También Aarón es puesto en prisión junto con los otros y luego es rescatado. Amón y Lamoni regresan a la ciudad de Ismael. Y vamos a ver en el capítulo 22, del 1 al 14, Aarón enseña al padre de Lamoni en la ciudad de Nefi. Del 15 al 26, el rey es dominado por el espíritu y luego se levanta. Y en los últimos versículos, del 27 al último, el rey envía una proclamación por toda la tierra, y esa proclamación la vamos a ver en la semana que viene. Aquí en el versículo 21 dice que Aarón emprendió su viaje por las tierras de los lamanitas y llegó a la tierra de Jerusalén. Allí los lamanitas los amalequitas y el pueblo de Amulón habían edificado una gran ciudad y se llamaba Jerusalén. En el versículo 4 sucedió que Aarón llegó a la ciudad de Jerusalén y primero empezó a predicar a los amalequitas y comenzó a predicar en su sinagoga, pues habían edificado sinagoga según la orden de los neores, porque muchos de los amalequitas y de los amulonitas pertenecían a la orden de los neores. Y aquí al predicarle, muchos se levantan y empiezan a contradecir la palabra de él, rechazan, lo persiguen y son arrojados a la cárcel. Em, Vamos a ver los versículos 12. Aconteció que vieron que los del pueblo endurecían sus corazones, por tanto partieron, llegaron a la tierra de Midone, predicaron la palabra a muchos y pocos creyeron en las palabras que enseñaron. Sin embargo, Aarón y cierto número de sus hermanos fueron aprendidos. Allá en la tierra de Jerusalén fueron maltratados, pero se pudieron escapar ya aquí en Midoni. Ellos son puestos en prisión y llegan a esta parte en que Amón y Lamoni vienen a rescatarlo después de varios días. Tengo algo del Elder Oaks
que quería compartir una cita muy bonita de él. El Evangelio de Jesucristo nos da el desafío de cambiar. Arrepentíos es su mensaje más frecuente, y arrepentirse significa abandonar todas nuestras prácticas, sean estas personales, familiares, étnicas y nacionales, que sean contrarias a los mandamientos de Dios. El propósito del Evangelio es transformar personas comunes en seres celestiales, y eso requiere cambio. Y esta es la idea, hermano. Cambiaron a nosotros para ser seres celestiales. No solamente tener un cambio de actitud, sino un cambio de corazón. No solamente un cambio de pensamiento, sino un cambio en todo nuestro ser, de tal forma que abandonemos todas las cosas de este mundo. Actualmente Dios no nos requiere todavía que dejemos todo para ir a predicar el Evangelio. Pero sí, los misioneros cuando salen a la misión dejan todo, dejan su trabajo, que tal vez cuando vuelva tiene que comenzar a buscar por uno nuevo, dejan sus estudios, algunos no llegan a tener, a inscribirse en la universidad, dejan, se van y cuando vuelven tienen que comenzar nuevamente a poder estudiar y aprender. Dejan todo y se dedican completamente a la obra misional. Ellos dejaron todo, todo para ir a predicar el Evangelio, pero por esta vez se requiere por 2 años, no como a ellos que tuvieron 14 años cumpliendo una misión. Pero así es. Vamos y predicamos el Evangelio a donde el Señor nos mande. Y nosotros tenemos que ir y dejar todo. Es una forma de consagrar nuestras vidas por 2 años. También consagramos nuestras vidas cuando tenemos o recibimos llamamientos. Consagramos nuestro tiempo, consagramos nuestro talento, em, seguimos trabajando, por supuesto, pero el tiempo que nos sobra es para cumplir con nuestro llamamiento. O sea que también sacrificamos nuestros talentos y nuestro tiempo. Em, en el versículo, eh, voy a leer el versículo 17, dice, y sucedió que el Señor empezó a bendecirlo de tal modo que llevaron muchos al conocimiento de la verdad. Sí, convencieron a muchos de que habían pecado y de que las tradiciones de sus padres no eran correctas. Y el 18 dice, aconteció que Lamón y Lamoni volvieron a la tierra de Midoni, a la tierra de Ismael, que era la tierra de Cesarea. Después que fueron sacados de la cárcel, Aarón y todo lo demás siguieron predicando el Evangelio. Luego, por supuesto, dice que fueron alimentados y cuidados, y luego ellos salieron y continuaron con la prédica del Evangelio. Dice, eh, Amón y Lamoni volvieron a la tierra de Ismael, y el rey Lamoni no quiso permitir que Amón le sirviera ni que fuera su siervo, sino que dice que hizo edificar sinagogas en la tierra de Ismael, hizo que se reunieran los de su pueblo. Aquí llegamos a una cosa muy interesante. En el versículo 22 dice, y también le declaró que gozarían de la libertad de adorar al Señor su Dios según su deseo. Aquí vemos esta la primera vez que nosotros podemos conocerlo a esto como la libertad religiosa. Aquí le otorga la libertad religiosa. Declaró que gozarían de la libertad de adorar al Señor su Dios según sus deseos. O sea que el que no quería ir y adorar a ese Dios, está bien, podían adorar a otro Dios. Si no querían ir a las sinagogas que él había construido para que Amón y otros predicaran el Evangelio, sino estaba bien, no había ningún problema.
Y en el versículo 23, al terminar, dice, Amón predicó al pueblo del rey Amoni, aconteció que les enseñó todas las cosas concernientes a la rectitud y los exhortaba diariamente con la diligencia. Ellos prestaban atención a su palabra y eran celosos en guardar los mandamientos de Dios. Y así llegamos al capítulo 22, el último capítulo. Eh, de esto, aquí eh, voy a leerlo yo rápidamente. Tengo una cita de Monzo. Dice, Aarón y sus hermanos fueron salieron de ahí de la tierra de Midoni. El espíritu los guió hacia la tierra de Nefi, hacia la casa donde se encontraba el papá de la Amoni. Em, y entonces aquí voy a leerle la cita del Monzo. Dice, el allegarse, enseñar y tocar las preciadas almas para las que nuestros padres, para la que nuestro Padre ha preparado su mensaje, es una obra monumental. El éxito casi nunca es fácil y generalmente le preceden las lágrimas, las pruebas, la confianza y el testimonio. Los siervos de Dios se consuelan con la afirmación del Maestro. Estoy con vosotros todos los días. Esta magnífica promesa los sostiene, los alienta en los momentos de desánimo que a todos nos llegan. Así como estos misioneros, a todo lo que hemos hecho en la misión llega momentos de desánimo. Pero Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, protegernos, alentarnos, ayudarnos, fortalecernos. O Jesucristo mismo nos visita con su presencia para que nosotros podamos sentir la presencia de Él y ser fortalecidos en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, en nuestras angustias, porque todos como misioneros hemos pasado esto. Hemos pasado muchos sufrimientos, muchos dolores, muchas cosas que todavía no, nunca habíamos experimentado en nuestros hogares. Son de una forma muy diferente. Podemos decir, pero yo los amo, ¿por qué me tratan así? No importa. Más importante es que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios nos ama, Jesucristo nos ama y nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos mostrarles a ellos que podemos seguir adelante, a pesar de las trabas, de las dificultades, de las intenciones malas de las personas, no importa. Nosotros seguimos adelante con fuerza y creyendo, solamente teniendo la fe en nosotros, creyendo que Jesucristo abrirá las puertas, Él limpiará los caminos para poder encontrar a aquellos hijos de Dios que ya están listos para escuchar el Evangelio. Y así llegó el Evangelio al papá de Lamoni. Se le predicó a él. Y en lo mismo, aquí encontramos de que de que Aarón comenzó la prédica al papá de Lamoni de nuevo, de la misma forma. Empezó por la creación de Adán. Y así fue, exponiéndole la caída del hombre, su estado carnal, también el plan de redención. Y así fue que le predicó todo, le hizo saber acerca de todo. Y el Padre aquí también dijo que él, vamos vamos a ir, vamos a leer versículo 15. Dice, y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey, ¿qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios? Desarraigando de desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día.
Y aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Nuevamente aquí nos encontramos de que dejan todo para recibir el gozo del Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, dejar todo para recibir eh, el reino de Dios en nuestras vidas, el descanso prometido. Podemos entender mejor todas las cosas. Quiero leer el versículo 18 y tengo aquí una cita que saqué de los libros de discursos sobre la fe. Dice, oh Dios, Aarón me ha dicho que hay un Dios, y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darías a conocer a mí? Y abandonaré todos mis pecados para conocerte, y para que sea levantado de entre los muertos, y sea salvo en el postrer día. Y cuando el rey hubo dicho estas palabras, cayó como herido de muerte. Quiero leerle esta cita sacada del discurso sobre la fe. Dice, destaquemos aquí que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas jamás tendrá el poder suficiente para producir la fe necesaria para vida y salvación, puesto que nunca, desde el principio de la existencia del hombre, se ha podido obtener la fe que es necesaria para la vida y la salvación sin el sacrificio de todas las cosas terrenales. Fue mediante ese sacrificio, y sólo mediante él, que Dios ordenó que los hombres gozaran de la vida eterna, y es por intermedio del sacrificio de todas las cosas terrenales que los hombres saben realmente que están haciendo las cosas que resultan agradables a la vista de Dios. Cuando un hombre ha ofrecido en sacrificio todo cuanto posea por causa de la verdad, sin siquiera retener la misma vida, creyendo ante Dios que se le ha llamado a hacer ese sacrificio, puesto que procura hacer su voluntad, sabe con toda certeza que Dios acepta y aceptará el sacrificio y la ofrenda de él y que no ha buscado ni buscará su rostro en vano. Bajo esas circunstancias, entonces puede lograr la fe necesaria para alcanzar la vida eterna. Esto es lo que hemos leído hasta ahora, todo lo que Dios ha intentado llegar a hacernos conocer a nosotros. Que Él quiere que nosotros no nos aferremos tanto a esta vida, de las cosas materiales. Las cosas materiales que Dios ha hecho, ha creado para que nosotros las disfrutemos, es para hacernos la vida un poco más confortable. Pero esto no significa que debemos nosotros depender de las cosas materiales, porque no nos ayudarán en el día que debemos presentarnos frente a nuestro Padre Celestial. Si nosotros estamos dispuestos a abandonar todas las cosas, tanto las distracciones que el mundo nos ofrece, si estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, un tiempo que podría ser para nuestro estudio personal o para descansar o para irnos de vacaciones, lo dedicamos a Dios para el servicio de Él, nosotros estamos seguros de que Dios nos bendecirá a nosotros y a nuestra familia. No digo qué es lo que tenemos que hacer, no digo todo lo que tenemos que dejar. Cada uno de nosotros sabe cómo buscar la guía del Espíritu Santo y saber por medio de la guía del Espíritu Santo qué es lo que el Señor quiere que nosotros abandonemos aquí en la tierra, que no los aferremos tanto porque detienen nuestro progreso, tanto espiritual como nuestro progreso eterno.
Nosotros debemos escoger qué es. Así como escogimos hacer 2 años de misión, ahí no se acaba todo. Luego debemos escoger a nuestro cónyuge, la persona que nos acompañará a nosotros a entrar al templo y traer hijos de Dios a la tierra. Este es el propósito por el cual Dios creó la tierra. Creó al hombre y a la mujer para traer sus hijos a la tierra. Y nosotros podemos ser participantes de esta creación para que todos puedan gozar la vida eterna y ayudar a los demás a conocer el Evangelio. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Vamos a ver en la próxima parte, a partir del capítulo 23, cuál fue la proclamación que el Papa de Lamoni hizo para toda la tierra de los lamanitas y que nosotros también podamos eh, buscar la guía del Espíritu Santo para saber qué debemos hacer en nuestras vidas, qué es lo que quiere que Dios dejemos para mejorar nuestra calidad espiritual. Si le gustó, por favor, denle me gusta, compártalo con los demás y pueden compartir, darnos algún comentario. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.